días, buenas noches, hermanos. Vamos a abrir la Biblia esta noche de una vez en este culto de miércoles mientras los muchachos se encuentran en campamento. Hoy también hay un grupo de jóvenes de muchas iglesias, un grupo de nuestra iglesia está hoy recibiendo seguro enseñanza ya casi. Y nosotros hoy aquí abrimos el Salmo 32, hermanos. El Salmo 32 es el que nos toca hoy. Y es un salmo interesantísimo este salmo. Abra su Biblia ahí en el Salmo 32. Vamos a estudiar ese salmo en los minutos que tenemos. Un salmo muy especial porque habla acerca de la bendición del perdón. La bendición del perdón. Si usted hoy llegó aquí y viene cargado, su corazón, su mente, su corazón, porque usted dice, he hecho cosas que me siguen, que no quiero que se den cuenta, pero que me siguen. Y hoy usted va a poder saber que usted puede adquirir perdón. Tan importante el perdón. Bueno, vamos al Salmo 32. Si usted tiene una Biblia como la mía, sabrá que hay un subtítulo ahí pequeñito arriba del Salmo que dice Salmo de David, Másquil. Y solo para que usted tenga eso presente, es la primera vez en el estudio de los Salmos que aparece Másquil de David. Es la primera, no está antes. Y va a aparecer en algunos otros salmos ahí salteados, unos 12 salmos más adelante. Son 150 salmos, pero 12 salmos más hacia adelante van a tener este título, Másquil de David. Entonces, cuando usted abra su Biblia y lea un salmo y note que dice másquil, acuérdese de esto. Significa que es un salmo de instrucción. Así, la palabra másquil significa instructivo. Y la idea es que el salmo debe ser meditado con más cuidado. Ahora, entendemos que cuando leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, toda ella es necesaria para ser meditada. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Escritura es inspirado por Dios? Toda la Escritura, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis. Y entonces, toda de ella debe ser meditada, en toda ella debemos escudriñarla y leerla, porque está para nosotros. Sin embargo, si el Espíritu de Dios Santo le permitió al salmista poner esta palabra, se la permitió poner. O sea, la idea del salmista es escribir y decir, mediten en lo que voy a decir. Y pone un énfasis de meditación. Entonces, si Dios lo permite, yo creo que sería sano para nosotros tener más cuidado en lecturas donde se nos insta a ir con más detenimiento. Si la palabra significa instructivo es porque te quiere instruir en algo. Me quiere instruir en algo y debo poner atención. ¿Qué es lo que va a hablar el salmista en este salmo? Yo quiero que empecemos viendo una frase en el versículo 7. Para iniciar el estudio del Salmo 32, vaya al versículo 7 y esta va a ser la frase clave para el estudio de nosotros esta noche. Y dice, tú eres mi refugio. ¿Okay? Si usted estuvo en el estudio de hace unos 15 días, Salmo 31, hace unos 15 días atrás, vimos una frase importante en ese salmo, tú eres mi Dios. Y no sé si se acuerdan, David estaba pasando por pruebas y situaciones, y en medio de las situaciones y las tribulaciones, él dice, tú eres mi Dios. Aquí tenemos otra frase interesante, tú eres mi refugio. Y vamos a agarrarnos de esa frase para lo que vamos a estudiar hoy. No lo pierda de vista esa frase, tú eres mi refugio. Sabe que en el libro de los Salmos, que ha sido escrito mayormente por el salmista David, los Salmos,
aparece la palabra refugio 22 veces hablando de Dios. Una vez y otra vez y otra vez el salmista habla de Dios refiriéndose a Él como mi refugio, mi Dios, mi refugio, mi castillo, mi roca, mi refugio. Y otra vez refugio por allá y refugio por allá. De verdad, para el salmista, Dios era un lugar donde él podía refugiarse. Entonces tengamos esto en mente. Ahora, hago una pregunta para usted. ¿Es Dios tu refugio? ¿Es Dios tu refugio? Normalmente el creyente, el cristiano, llama a Dios o cree en Dios como su refugio. Normalmente para nosotros Dios es mi refugio. Como el salmista lo decía, también nosotros lo decimos. Tenemos un canto que es muy conocido para nosotros que se titula Castillo fuerte es nuestro Dios. No sé si ustedes se acuerdan de ese canto. Y cuando cantamos ese himno, Castillo fuerte, lo que estamos cantando y diciendo a través de la música es que Dios es mi refugio. Es un castillo fuerte, mi defensa y mi buen escudo, mi refugio. Y así lo hacemos nosotros. Jesús en una ocasión estaba predicándole a la multitud y Jesús fue muy fuerte en la predicación ese día. Según lo que yo puedo leer de la vida de Cristo en los evangelios, puedo ver que él era muy fuerte en su predicación. Cuando tenía que decir las cosas, las decía y no pedía disculpas. En una ocasión él le dijo a la gente: yo sé que ustedes me siguen y sé que me siguen únicamente por lo que pueden recibir de mí, pero no viene de corazón, solo porque quieren un favor. Vienen porque les doy pan gratis. Y entonces dice que después de esa predicación muchos se fueron, muchos no quisieron seguir a Jesucristo. Entonces llegaron los discípulos y le dijeron a Jesús: Jesús, la gente se va. Ellos estaban preocupados, ¿verdad? Ellos estaban metidos en el ministerio y me imagino que para ellos era agradable ver las multitudes llegar a escuchar a su maestro. Pero cuando ellos dicen: bueno, quédese en un momento, vamos a descansar y ahorita el maestro va a decir otras palabras más tarde, pueden recostar. Y no, se estaban yendo, se fueron, molestos porque Jesús se les había hablado muy directo. Entonces Pedro le dice: Jesús, la gente se va. Entonces Jesús le dice a Pedro, más bien le dice a los discípulos: ¿acaso quieren irse ustedes también? Pedro responde: ¿a quién iremos? ¿Entiende? ¿A quién iremos? Bueno, ahí estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los sacerdotes, si lo que querían es tener una religión. Pero ellos no querían nada de eso. Ellos habían encontrado en Cristo su refugio. Entonces Pedro fácilmente dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida. Entonces se quedaron con Jesús. No hay problema, quédense conmigo, no hay problema. Pero para ellos era el refugio. En Juan 6:68 usted puede encontrar esa historia. En medio de las luchas y en medio de las tempestades de las que venimos hablando cuando hablamos del Salmo, porque es muy común hablar de tribulaciones y dificultades cuando hablamos de Salmos, porque eso es un tema muy, muy común en los Salmos. Vemos a los salmistas siempre lidiando con situaciones. Y por eso es que nos gusta leer los Salmos cuando tenemos problemas. Porque vemos a alguien que tuvo problemas y confiaba en Dios y nos animan los Salmos. Pero nosotros también, cuando pasamos por problemas, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Qué es común en nosotros? Animarnos a buscar a Dios. Entonces usted me dice: hermano, tengo una situación aquí y acá. ¿Qué hacemos nosotros? Hermano, ¿por qué no oramos? ¿No? Oremos. Es que tengo una situación económica. Tengo una situación económica, sí, grave. ¿Por qué no oramos? Usted podría decirlo: no, yo ocupo plata. ¿Por qué orar? Yo ocupo plata. Tengo un problema de trabajo, ocupo trabajo. ¿Por qué no oramos?
Tengo un familiar enfermo, ¿por qué no oramos? Te animo, hermano, a orar. Quiero decirte algo, busca el rostro de Dios. Y siempre estamos animándonos a ir a nuestro refugio, que es Dios. Porque en un sentido es lo que queremos hacer, refugiémonos en Dios. Dentro de unos minutos vamos a orar. Vamos a buscar refugio en el Señor. Guárdanos, Señor. Cuídanos, Señor. Protégenos. Estamos en tus manos, estamos seguros. Porque eso es lo que hacemos nosotros, los creyentes. Porque para nosotros Dios es tanto refugio como lo fue para el rey David. El refugio. Entre las cosas que nosotros le pedimos a Dios que nos guarde, hay una que quiero tomar en consideración esta noche. Piense conmigo. Le pedimos a Dios que nos guarde del mal, que nos dé fortaleza contra el pecado. Hablemos del pecado. Hablemos del pecado. La oración que Cristo nos enseñó como modelo, en una parte de ella dice: y no nos dejes caer en tentación. O, y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Un predicador dijo que cuando la oración dice líbranos del mal, lo que quiere decir es líbranos del malo, que podría estar indicando el enemigo de la iglesia y de Dios, Satanás. Señor, líbranos. ¿Y qué hace Satanás? Él tiene como título, uno de sus títulos principales, el tentador. Y la Biblia dice que Él nos tienta a pecar. No que Él nos hace pecar, pero nos tienta a pecar. Conoce nuestras debilidades, conoce la suya, conoce la mía, y en esas debilidades nos tienta a pecar. Conoce las situaciones que estamos atravesando y nos insinúa que pequemos, el tentador. Entonces, cuando usted y yo le pedimos a Cristo, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, en Mateo 6:13, ese versículo, lo que estamos haciendo es pidiéndole la fuerza a Dios para no pecar. No queremos pecar, no queremos ceder. Y oramos así. Luchamos en oración. Conocemos nuestras debilidades. Sabemos lo que viene mañana. Y si mañana voy a mi trabajo, y si mañana voy al lugar, y si mañana voy al colegio, y si mañana voy aquí, y si mañana voy a paseo con sus amigos, yo sé lo que van a hacer, yo sé lo que me van a invitar, yo sé lo que van a decir. Y yo no quiero caer, yo no quiero hacer lo que ellos hacen. Señor, ayúdame. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? A pesar de que usted y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón, queremos agradarle, oramos así, al fin, en muchas veces, muchas ocasiones, nos damos cuenta y nos vemos que estamos caminando en desobediencia. Y realizamos, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? He fallado a la ley de Dios, he desobedecido lo que Dios me ha mandado. Y lógicamente, si hay desobediencia, la desobediencia es pecado. Entonces nos encontramos pecando contra Dios, o sea, quebrantando su ley. Nos encontramos mintiendo, por ejemplo, y la Biblia dice: no debes mentir. Si usted fue cristiano, no debes mentir. Y nos encontramos a veces: ¿por qué tuve que mentir? ¿Por qué no dije las cosas como eran? ¿Por qué tuve que...? Y nos damos cuenta que hemos desobedecido y estamos pecando. Muchas veces por lo que hacemos y muchas veces también por lo que no hacemos. Porque pecar no es solamente hacer mal. Pecar es no hacer bien. O cuando usted no hace bien, usted peca. La Biblia dice en el libro de Santiago 4:17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque usted no está cumpliendo. Por ejemplo, la Biblia dice que si un marido no cumple con su familia, con su familia, la necesidad de familia, no cumple con ellos, es peor que un incrédulo. Entonces hay un pecado de omisión, no está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Hay pecado de comisión
cometemos pecado, hay pecado de omisión, es los deberes que no hacemos y estamos fallando delante de Dios por nuestras responsabilidades. Muy bien. Pecamos diariamente con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones y con lo que no hacemos que tenemos que estar haciendo. La pregunta, si yo peco y yo he orado a Dios que me ayude para no pecar y peco, ¿quién falló? ¿Falló Dios? ¿Falló Dios? Señor, no quería pecar y pequé, ¿por qué no me ayudaste? Me fallaste. ¿Falló Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo quiero que vaya a la Biblia. Mantenga el Salmo, pero vaya rápido en la Biblia y busque el libro de Santiago. Si puede buscarlo rápidamente. En el Nuevo Testamento, está bien, y si no, yo leo para usted. Santiago capítulo 1, versículo 13. Déjeme decirle cómo funciona el asunto del pecado, según lo que la Biblia dice. Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, 1:13, no diga que es tentado de parte de Dios, no lo diga. Es que Dios me puso ahí la tentación y no diga. Y sigue diciendo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no le va a tentar a pecar, ni le va a provocar a pecar, Dios no. Él corrige el pecado y amonesta contra el pecado, pero no le va a decir a usted, tome, peque. No, Dios no tienta a nadie, es lo que la Biblia dice. Si no, entonces entendemos, aquí explica, sino que cada uno, es usted y yo, cada uno, es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa es la naturaleza pecaminosa nuestra, y esa naturaleza en nosotros es atraída y es seducida por el pecado. Entonces la concupiscencia, ese deseo carnal, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Sigue diciendo, amados hermanos, no se equivoque, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios viene lo bueno, no lo malo, lo que dice. Pero lo malo nace de nosotros mismos. Usted no, ve, hay gente que dice, es que Satanás me hace pecar. No, Satanás no le hace pecar. No le eche las culpas al diablo de su pecado. Porque Satanás le puede tentar. Él es el tentador y va a tentarlo. Definitivamente va a hacerlo. Pero él no puede obligarte a pecar. Él tentó a Cristo. Llegó el tentador, dice, y dijo, haz esto y haz esto. 3 tentaciones. Y Cristo dijo, no. Cristo no pecó por haber sido tentado. No pecó por eso. La Biblia dice que Cristo no pecó. El pecado está en ceder a la tentación. Y pues nosotros nos vemos muchas veces en esta condición y entendemos que no es problema de Dios. Fue que yo soy humano y mi concupiscencia se fue atraída y seducida por algo que a mí me gusta. Puede ser algo diferente para usted, algo diferente para mí. Lo que para usted puede ser más fácil de caer en pecado, quizá para mí no lo sea. Pero yo tengo otra debilidad. Tampoco es que soy perfecto. Tengo mis debilidades. Satanás las conoce muy bien. Entonces él presenta según lo que él sabe o intenta. Y está entre usted y yo si hacemos caso o no. Todo depende de la fortaleza que yo tengo espiritual en mi vida también. Qué tan cerca estoy de Dios, qué tan tomado estoy de la mano de Dios. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé una conciencia sensitiva. Una conciencia sensitiva. Busque también, no pierda Salmos, busque 1 Timoteo. Estoy tratando de dar una buena introducción para lo que vamos a ver en el Salmo. Pero busque 1 Timoteo para que vea algo ahí también.
Primera de Timoteo, déjeme decirle 4. Capítulo 4, versículo 2. En este versículo usted va a encontrar algo interesante. Se mencionan conciencias cauterizadas. Estamos en Primera de Timoteo 4:2. Y dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo ¿qué? Cauterizada la conciencia, van a hacer esto, y ahí hay una lista. Pero note que la Biblia menciona una conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? La palabra cauterizada significa endurecida, significa insensible y significa acostumbrada a. Y hay gente que tiene esta conciencia así. Ya la conciencia no acciona, no funciona, no es sensible. Y entonces esas personas pueden pecar y no sentirse mal. Su conciencia no les acusa, que es para lo que está, para acusarnos cuando hacemos lo malo y decirnos, ¿qué hice? ¿Qué? Mi conciencia, ¿qué hice? Pero hay gente que puede hacer el mal, ni le fa ni le fu. Tranquilos, ¿cómo es posible? Pero no solamente a hacer el pecado, la conciencia se va a cauterizar inclusive para las advertencias contra el pecado. Entonces le dicen, cuidado, no vaya, no haga esto y lo otro. Y usted, que la Biblia diga, puedo desobedecer y como si nada, puedo dormir tranquilo toda la noche pecando, puede pecar todo el día y dormir como un lirón toda la noche. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero hay gente que tiene la conciencia así, que puede hacer el mal como si nada. ¿Verdad? Como Pilato. La esposa decía, yo no sé, es que yo veo que este hombre, Jesús, yo no sé, yo, hasta pesadillas tengo con él. Decía la mujer de Pilato, hasta pesadillas tengo yo con ese hombre, es un justo. Mejor no te metas con él. Y Pilato lo que dice, yo me lavo las manos y todo está bien. ¿Qué conciencia? Tenía que ser así para llegar a donde estaba. Una conciencia sin sentido, sin sentido. La conciencia cauterizada es diferente entre una persona y otra. No en todos es lo mismo. Por ejemplo, hay personas que dicen, hay personas que pueden matar a otro, a un prójimo, y sin nada. Ya lo dice y ¿quién sigue? Hay otros que jamás pensarían en hacerle un daño a un prójimo. Y dice, ¿cómo pueden? Porque aquel tiene una conciencia muerta, pareciera. Sin embargo, esta persona dice, yo jamás haría algo así, pero sí robo. ¿Eh? Usted no mata, ¿no? Pero roba, sí. Y no se siente mal robando, ¿no? Entonces, su conciencia está cauterizada en otra área. Hay otro que dice, no, yo jamás robo. Pero tiene un vocabulario tan sucio como el basurero municipal. Puede decir las palabras más sucias y más grotescas y más ofensivas, pero no roba. Y no le importa a quién ofende o cómo habla. ¿Verdad? Ayer hablaba con un señor, me estaba hablando de la política. Hablaba de la política, el país, la situación, porque está con ese asunto del IVA. El hombre está bravísimo con todo eso porque se le ha complicado el negocio con las facturas. Y está bravísimo. Y yo llegué y él, mira, y dijo, vean, cada frase. Bueno, eran como, él habló como 100 frases en todo lo que hablábamos. Y en cada frase, entre 2 a 3 malas palabras. Yo tuve que salir a lavarme los oídos después a la casa. Entonces necesito zafarme todas esas palabras que entraron ahí. Qué sucia la boca, y no le importaba. Algunos de nosotros teníamos boca muy sucia, ¿no? ¿Cómo era usted cuando era impío? No me importa. Cuando usted se hizo un creyente, su conciencia despertó y usted dice, ¿verdad?
Y así podemos ir hablando acerca de las conciencias. Le pedimos a Dios, dame una conciencia sensible, Señor, para que cuando haga mal, yo pueda entender que hice mal y arreglar. No me permitas una conciencia cauterizada. No quiero esto. ¿Qué sucede entonces cuando un creyente peca? ¿Qué sucede cuando un creyente peca? Vea, déjeme decir esto. Cuando hablamos de un creyente, hablamos de una persona que se ha entregado a Jesús. Y Jesús es el jefe de nuestra vida. ¿Verdad? Amén. Él es el Señor ya de nuestra vida. Y por eso un creyente se comporta diferente que el resto de la gente. Porque la otra gente se comporta como ellos quieren. Y un creyente como Cristo manda. Hace el esfuerzo, está en la carne y puede fallar y no es perfecto, pero vive mejorando y cambia. Y la gente dice, diferente eso. ¿Qué diferente es? Una vez, hace mucho tiempo en Tilarán jugábamos y un chavalillo llegó y dice, puedo mejenguear con ustedes, venga. Y jugó un día, ¿puedo seguir viniendo? Sí, mejengueamos en las tardes. Era una mejenguilla ahí en un lote, hace muchos años. Y al final le digo, ¿sabe por qué me gusta jugar con ustedes? Es que usted no dice malas palabras. Usted no dice ni una sola mala palabra en todo el rato. Y papá le decía, somos creyentes. Y creemos que nuestro vocabulario debe ser de agradar a Dios. Y que las palabras deben ser para edificación, no para maldición. Escuchaba. Pero es que así funciona. Es interesante. El creyente, cuando se convierte a Cristo, ve el pecado desde una perspectiva muy diferente que como lo veía antes de ser creyente. No es que el que no sea creyente no sabe que peca, pero el que no es creyente ve lo malo como malo, más que malo como pecado. ¿Me está entendiendo? El que está afuera dice, ay, hice algo mal, no tuve que ver, es que usted hizo algo malo. Pero un creyente dice, yo pequé. Y un inconverso no anda diciendo, yo pequé. Pero el creyente ya lo ve el mal como pecado, porque quebranta la ley de Dios. Entonces es pecado. Pecado significa quebrantar la ley de Dios. Desde una perspectiva divina lo ve. Antes lo veíamos el pecado o lo malo lo veíamos con nuestros propios ojos. Ahora lo veo de una perspectiva divina. El Espíritu Santo está en mí, la palabra me instruye y yo digo, entonces hacer lo malo no es así nomás. No es un juego, es peligroso. Y ofende a Dios. Ya lo veo diferente. Cuando yo peco, yo ofendo a Dios. Antes yo hacía algo malo y me enojaba a mi mamá, enojaba a mi papá, enojaba a mi patrón, pero ahora yo hago algo malo y ofendo a Dios. Por eso cuando José fue tentado por la esposa de Potifar en Egipto, él dijo, yo no puedo pecar contra Dios y contra mi jefe. Pero él pensó en Dios. Uno se siente diferente cuando peca. No es que el creyente no peca, falla, pero él se siente tan diferente que antes que yo no era creyente, yo pecaba y yo, pero después de que uno se hace creyente, uno peca y ya se siente diferente porque se siente desde una perspectiva de una naturaleza cambiada. Ya está Dios con uno, ya uno es templo de Dios, no se puede sentir jamás igual. Por eso encontramos en el Salmo lo que dice David en cuanto a cómo se sentía él cuando pecó, porque el asunto tiene que ver aquí con un pecado que él tenía. Y él dice lo siguiente, vea el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás ¿de qué? Angustia. Y note esto porque vamos a hablar sobre esto, Cristo como el refugio o Dios como el refugio. Me guardarás de la angustia, Señor. Guárdame de la angustia, porque ya no puedo seguir así, estoy angustiado. Angustia. Y sigue diciendo, con cánticos de liberación me rodearás. Él está buscando a Dios, está buscando el perdón, está confesando lo que ha hecho y dice, yo sé, oh Dios, que cuando yo arregle contigo, tú me vas
a dar cánticos de liberación. ¿Por qué usa la palabra liberación? Porque él, mientras estaba en el pecado, sin confesarlo, estaba como encarcelado. Un creyente se siente angustiado cuando peca. No está tranquilo, no está feliz, no puede comer bien, no puede tomarse un fresco tranquilo, no puede ir a dormir. No puedo, estoy mal, he pecado contra Dios, he hecho lo malo, he quebrado la ley de mi Dios, de mi Señor. Y Dios no es alguien que está ya perdido, es alguien que está, es como cuando ofendo a mi esposa. Ella está conmigo, vive conmigo y ya yo no puedo pasar por alto que la ofendí. Si vi que la ofendí, si yo vi que ella hizo y se sintió mal, yo dije, yo ofendí a mi esposa. Pero ¿qué importa? Voy a ir a dormir. No puedo dormir. Intento dormir en mi almohada para allá y para acá. Ella se quedó abajo porque recuerda que yo la ofendí. Entonces ella se quedó abajo y me fui a dormir, tratando de olvidar. Luego ella llegó y movió la cama porque se fue a acostar. Ya me recordé otra vez, estoy con problema con ella. Ahí está acostada y estamos bravos. ¿Quién duerme así tranquilo cuando ha tenido un problema con alguien quien ama? ¿Cómo puede dormir tranquilo cuando ha pecado con Dios a quien tú dices que amas? Pero si para usted Dios es un Dios allá, usted no tiene ningún problema con su pecado. Pero si usted tiene un Dios aquí, es diferente. Porque eso es el pecado. Se siente angustia, se siente encarcelado. Ve el versículo 3. Mientras callé, o sea, mientras yo no confesaba, se envejecieron mis huesos. ¿Ve lo que dice? Se envejecieron mis huesos. Qué terrible, ¿no? ¿Sabe qué está diciendo él? Realmente me he decaído físicamente. Usted ha visto a personas que pasan muy angustiadas por mucho tiempo, que usted dice, parece que hasta envejeció. Ha sufrido tanto, está con tantos problemas de uno que hasta le nacieron canas. Lo veo como envejecido. ¿Qué pasa? Usted no entiende los problemas que estoy pasando. Sí, se nota que está sufriendo. David dice, se han envejecido mis huesos, yo me siento decaído, mi fuerza, mi ánimo como un anciano sin energía. Vea el versículo 3. En mi gemir todo el día. Aquí está hablando, en la Biblia en inglés dice llanto. Lloro y lloro, me siento mal, hay un llanto, hay un gemir, hay un dolor todo el día entero sin descanso. Este es un hombre, este es un hombre aquí que sufre cuando peca. Este que está leyendo. No estoy diciendo este hombre aquí, este hombre aquí. Sí, David pecó. Y pecó gravemente. Pero tenía una conciencia sensible. Cuando supo que había ofendido a Dios y que había hecho blasfemar el nombre de Dios, él se sentía miserable. Miserable. Dice, ustedes podrán pecar y salir sonriendo y yo no puedo. Sencillamente yo no puedo, decía el salmista. Yo no puedo. Ve el versículo 4, la parte final. Se volvió mi verdor en sequedad. Otra traducción dice mi jugo. Dice otra traducción. Mi jugo se secó. No tengo vigor. Me siento mal. Y alguien dirá, ¿por qué se siente tan así? Solo porque pecó. Sí, solo por eso. Porque hoy nosotros parece que hemos perdido el miedo de pecar. Pecamos y como si nada. Pero David no. Y el tiempo se ha ido. Pero déjeme, esto que tengo aquí no se va rápido. Déjeme decir lo siguiente. Entonces, pecamos, nos sentimos mal, como David. Usted puede decir, sí, así me he sentido yo. ¿Y qué hacemos? Muchas veces, ¿sabe qué hacemos? Callamos. Eso somos muy tentados a hacer nosotros, callar, ¿ok? Tenemos un pecado y callamos. Es más, haga una prueba ahorita. Hagamos una prueba ahorita.
¿qué pecado? Haga su prueba usted, yo no voy yo tengo que juzgarme a mí. Hay en nuestra vida, en la suya, en la mía. Usted no sabe que es un pecador. Yo sé que usted es un pecador. Eso no lo puede negar usted. Todos somos pecadores. Pero ¿qué pecado hay? No sé. Que usted ha callado. Porque tendemos a callar, ¿verdad? O sea, significa a no decir nada, ni a nadie y ni a Dios. Ni siquiera a Dios. Es más, ahorita estoy con un asunto aquí, podría decir usted, que no está bien y no he hecho nada. Y aquí estoy, habiendo hasta dónde aguanto hoy. Quizá más tarde busque a Dios y le hable, porque sí, no debería, después de la predicación creo que no debería seguir así. Porque tendemos a callar. Este estudio lo terminaremos la otra semana, porque ya el tiempo se fue. Pero déjeme decirle así 3 cosas para cerrar por qué callamos, y después vamos a seguir la otra semana con ese estudio de este perdón. 1. Callamos el pecado. 1. ¿Por qué pensamos que el pecado que yo hice no es tan grave? Entonces, ¿por qué tengo que confesar? Lo que yo hice no es tan grave. ¿Quién dice que es tan malo después de todo? Pero usted hizo mal. Sí, pero es que se merecía, aquel se merecía, tuve que hacerlo. Dios tiene que entender. No tenía salida, tenía que. Y al final no es tan gran cosa. Es que ustedes se ponen con mucha cosita, los cristianos se ponen con mucha cosita que, ok, entonces no confieso porque para mí no es tan grave. Segundo, no confesamos porque nos desanimamos, porque decimos, este pecado que confieso, lo confieso, vuelvo a caer, lo confieso, otra vez vuelvo a caer, confieso, y yo siento que ya estoy desanimado porque me siento como que llego a Dios como hipocresía, como un hipócrita. Entonces me siento tan hipócrita porque yo sé que he confesado a Dios y sé que volví a caer y no tenía intención de caer, pero es que soy tan débil que cuando llego a Dios siento como que Dios dice, otra vez viene a lo mismo. El mismo pecado, sí, Señor, vea, es más, yo no sé ni cómo decirle, ya usted sabe lo que tengo que decir. Y la verdad es que hasta me da pena ir a Dios a decirle lo mismo otra vez. Y entonces mejor no voy. No que no quiera, sino que siento como que estoy jugando con Dios. Puede ser que ese sea el asunto suyo. Usted tiene que tratar eso en su corazón y en su mente y cambiar ese pensamiento, porque no es bíblico lo que usted piensa si piensa así. ¿Hasta cuánto perdonaría al que me ofende? Dice Pedro. Y Dios dijo, perdónelo las veces que sea. Porque él mandaría a Dios a hacer a él algo que él no estaría dispuesto a hacer. ¿Cuántos pecados perdona Dios al día en el mundo? Y tercero, quizá porque el pecado sea tan grave, no tanto porque yo soy continuo, sino porque este es muy grave. Y este no sé si puedo confesarlo a Dios. He confesado todo, pero hay un pecado que yo no hallo, porque siento que este pecado no tiene perdón. Es que usted no sabe lo que yo hice. No tiene perdón. Usted no sabe lo que yo pienso. Yo creo que Dios puede ponerlo, pero esto no puede ser. Y entonces callo. ¿Qué pecado existe que no pueda lavar la sangre de Cristo? La semana vamos a seguir el estudio, si Dios lo permite, sobre este salmo. Dios le bendiga, hermano. Voy a pedirle al pastor que pase.